Vamos a hablar hoy del proyecto como formato curricular para planificar, ¿no? Pensar en la planificación desde el formato proyecto implica realizar previamente acciones tales como la observación y tener como una característica necesaria para desarrollar en el nivel inicial, que es la sensibilidad por detectar aquellas situaciones o aquellas temáticas que son deseables abordar en el nivel inicial y que son de la preocupación y forman parte de los intereses de los niños y niñas a los que tengo a cargo en una sala. Leer las necesidades educativas implica proporcionar algunas acciones educativas que permitan desarrollar habilidades, destrezas, conocimientos y algunas otras aptitudes y actitudes que contribuyen a la mejora al desarrollo individual de los sujetos, del nivel inicial en este caso específicamente. Una de las tareas primordiales del nivel inicial es acercar a esos niños y niñas al universo circundante, a la realidad social y natural, para que puedan ir apropiándosela de manera progresiva y consciente, pero además que puedan ir adquiriendo algunas habilidades, destrezas, conocimientos que les permitan luego empezar a tomar sus propias decisiones y realizar sus propias lecturas acerca de la realidad. Aprender los productos de la cultura entonces, de la realidad social, natural, de la cultura, de la tecnología, son las bases, digamos, para pensar una planificación, una perspectiva desde el formato proyecto. Como característica primordial, pensando en el nivel inicial, privilegiamos el enfoque globalizador como como punto de vista, como punto de partida de las elaboraciones didácticas que se desarrollen en el nivel inicial. Primer punto es la interpretación psicológica que se puede hacer de esto y es justamente atender al desarrollo evolutivo, a la construcción de aprendizajes significativos para el niño y para la niña y que de alguna manera tengan una proyección de funcionalidad, que más adelante permitan que ese niño o esa niña utilice ese conocimiento en función de nuevos aprendizajes y nuevos conocimientos, así como para intervenir en su realidad en el mundo social y natural. Pueda establecer relaciones, digamos, a partir de conocer determinados elementos, objetos de la realidad social y natural y de su entorno, el niño podrá ir desarrollando algunas habilidades cognitivas superiores, tales como la comparación, el establecimiento de relaciones, la priorización de de unas estrategias por sobre otras para la resolución de un problema, el establecimiento de vínculos con sus pares y también una mirada diferente y cada vez más compleja de su realidad circundante, de la vida cotidiana. Atender a sus necesidades es base para poder desarrollar la curiosidad y el deseo de conocer, y así como también atender a sus intereses. El desarrollo cognitivo entonces es posible gracias a una lectura que el docente puede hacer de esas necesidades e intereses que confluyen en algunos objetos de conocimiento y pasibles de ser transformados en un proyecto. Otra de las funciones que se desarrolla es la opción de indagar, investigar, conocer y reconocer.
Hay una interpretación de carácter sociológico que atiende a que el sujeto, en la medida que va conociendo y apropiándose del medio circundante, va planteando un punto de vista propio, una adaptación al entorno social y a situaciones de diversa índole. Otra de los puntos principales dentro de esta interpretación sociológica es que hablamos de sujetos sociohistóricamente determinados. Hay circunstancias, hay historias, hay recorridos particulares de esos sujetos activos que dan cuenta de un proceso de historización es necesario a ser tenido en cuenta para poder desarrollar procesos educativos y de aprendizaje. Dentro de la intervención, de la interpretación didáctica, como el tercer punto para pensar un enfoque globalizador o una perspectiva una perspectiva integral de la enseñanza, nos encontramos con diferentes abordajes. Uno de ellos es el abordaje desde la disciplina, el enfoque disciplinar, que como saben, hemos explicado, desarrollado en otros momentos, es que se refiere a una lógica de compartimentos estancos, donde la realidad es mayormente abarcativa que los conocimientos de las ciencias. Por lo tanto, las explicaciones deben ser dadas por la multiplicidad de ciencias y no pueden ser explicadas por una sola. La interrelación de las ciencias es limitada, por lo que debemos acudir a enfoques de carácter interdisciplinar, en el que confluyan varias miradas para poder explicar un fenómeno objeto social determinado. Por lo tanto, nosotros adherimos a un enfoque globalizador en el sentido que entiende que esta posibilidad de apropiación del medio está ligado a una mirada compleja de la realidad, en la que los sujetos son complejos y la realidad es compleja, y en el que se producen múltiples aproximaciones sucesivas que dan cuenta de aquellos aprendizajes que se van construyendo en modo progresivo. Y en un modo escalonado, ¿no? En donde partimos de complejidades más sencillas hasta adquirir conocimientos más elevados y complejos. Es importante destacar que cualquier formato de enseñanza, cualquier formato didáctico, tenemos que centrarnos en el modo en que se enseñan los contenidos y de qué manera son adquiridos por los sujetos que aprenden. En este caso, a partir del desarrollo de un proyecto, lo que se pone en juego es la parte activa del sujeto, en el que se permite indagar, explorar, investigar, preguntarse, dudar, incorporar algunas estrategias variadas para poder acceder y conocer en parte a ese objeto o alguna de sus características o funcionalidades o modos de interaccionar dentro de la lógica de ese objeto al que queremos tener acceso. También podemos desarrollar algún tipo de comparaciones. En términos de comprender que la realidad no se explica por pequeñas partes, sino que la realidad es un todo. También partimos de una concepción de aprendizaje que tiene un desarrollo constructivo, en el que el sujeto es activo, hacedor de sus aprendizajes, en donde el sujeto puede indagar, conocer y apropiarse de diferentes modos de la realidad que lo circunda y de esos conocimientos que le interesan adquirir, guiado siempre por el rol de la docente o del docente, que implica una serie de abordajes también superiormente activos, en el sentido que debe anticiparse a aquellas acciones que los niños niñas vayan a realizar, a fin de prever
opciones para que ellos puedan acceder a esos conocimientos y no frustrarse en esos intentos sucesivos. En los contenidos, seguimos desde la perspectiva didáctica, los contenidos permiten resolver problemas implicados dentro de los contenidos, puede ser que estén implicados dentro de los contenidos propios de ese aprendizaje. Entonces, a partir de estos desarrollos sociológicos, psicológicos y didácticos, podemos decir que se desarrolla a partir del proyecto una serie de estímulos que permiten al sujeto convertirse en activo partícipe de su conocimiento y de ese proceso de adquisición de conocimientos colectivos, como es el caso de un grupo clase, ¿no? De un grupo de niños, niñas que son parte de una sala de nivel inicial. Se estimula básicamente los procesos de investigación del entorno, de la indagación social, humana, natural, del mundo físico. Hay un trabajo en equipo que se proyecta y también hay un cúmulo de interacciones recíprocas que permiten que se pongan en juego algunos procesos ligados a la creatividad. Funciones todas estimuladas y viabilizadas por nuestro método estrella, que es el juego o las situaciones lúdicas. También partimos de una concepción de currículum abierto, como no podía ser de otra manera, ya que parte de leer las necesidades reales de los alumnos y alumnas que tenemos como parte de nuestra clase. Y bueno, y el docente es el que se encarga de organizar, primero seleccionar, luego organizar, luego secuenciar aquellos conocimientos que son seleccionados para abordar el objeto en cuestión para nuestro proyecto. Opera como mediador y generador de aprendizajes significativos. En tanto que el alumno es el protagonista, constructor, debemos estar acordes a su etapa de desarrollo y es quien plantea sus dudas, comentarios, anticipaciones, interrogantes, requerimientos. Hay un proceso de aprendizaje conjunto que se viabiliza a partir de la propuesta del proyecto. Hay una modalidad de conocimiento flexible y progresiva que permite que ese proyecto lleve una lógica direccionada por el docente, acompañada por preguntas y apuntalada en un proceso de constante recreación de la situación a fin de que no decaiga el interés de los niños y niñas y también de no perder de vista el objetivo que dio origen a la propuesta proyecto. Las actividades que propone el docente sin duda tienen que ser actividades de carácter en principio indagatorio, que permitan apropiarse de esa situación, darle carácter de propio, en las que los niños y niñas se sientan protagonistas, deben ser atractivas a través de las puestas de las escenas, de los escenarios, de los juegos y actividades lúdicas. Por lo tanto, van a haber actividades de orden individual y grupal, lo que significa que se produzcan intercambios interesantes entre los participantes. Y siempre partir de situaciones prácticas en las que el cuerpo y la dimensión motora adquieran un protagonismo relevante, ya que son el principio del desarrollo cognitivo. No debemos olvidar que en las etapas de desarrollo, lo motor da cuenta del inicio de esos procesos de conocimiento del mundo. Entonces, son la vía
la vía adecuada para empezar a desarrollar los requerimientos cognitivos para generar después procesos de simbolización, de reconocimiento y de adquisición de procesos más complejos, procesos cognitivos más complejos. Se puede interpelar, interpretar, tanto los sujetos que son parte de esa propuesta, de ese proyecto de indagación, los símbolos e instrumentos de la cultura, todos los objetos que formen parte del entorno social y natural, de la cultura, del mundo físico, y social, van a ser parte también de lo tecnológico, van a ser parte de un proyecto. El proyecto parte de un problema, de algo que me interesa indagar, sobre lo que no tengo pleno conocimiento y quiero construir. El grupo desea construir algunos conocimientos en función de eso que desea saber. Se organiza entonces en torno a un problema, un conjunto de preguntas. Estas preguntas viabilizan el desarrollo de ese problema. Y hay unas interpretaciones o definiciones que dan cuenta de qué se entiende por ese problema. Y por otra parte, hay una temática que es relevante desarrollar y que es el eje que tracciona ese proyecto. El proyecto, por lo tanto, va a generar la organización de los contenidos. Es necesario que haya una organización por parte del docente de los contenidos y una relación entre ellos. Un problema a desarrollar que puede estar ligado al funcionamiento de ese objeto, a las interacciones que se producen alrededor de ese objeto, por qué se dieron determinadas situaciones de modo sucesivo, la historización de eso que quiero, sobre lo que quiero indagar, la historia del cine, la historia del arte, por qué una panadería funciona de determinada manera, cómo se produce el pan, cómo llegan esos objetos a nuestra mesa, para conformarse como alimentos, por ejemplo, y así todos los elementos, objetos del mundo natural y social o del mundo tecnológico y físico se convierten en objeto de indagación y sobre lo que el grupo de niños-niñas intenta generar acciones a fin de proveerse de resultados y de conocimiento acerca de eso. Entonces, se producen relaciones, interpretaciones y postulaciones previas que dan cuenta de cómo se va a organizar la observación y dinámica de trabajo sobre ese objeto. Muchas de las estrategias que se ponen en juego están ligadas a procesos cognitivos complejos. La búsqueda de información, por ejemplo, implica una serie de consideraciones acerca de qué voy a buscar, en qué lugares, en qué espacios voy a buscar esa información, cuáles son los más adecuados y que esa información sea fiable y sea eficaz en tanto parte del proyecto sobre el que estoy indagando, ¿no? Que la información sea apropiada para desarrollar ese contenido específico. También se ponen, como les decía anteriormente, se ponen en juego diversidad de estrategias, comparación, observación, indagación, bueno, en fin, y argumentación, confrontación, bueno, todo lo que tiene que ver con lo argumentativo. Tanto desde la oralidad y también algunas estrategias desde el lugar de lo escrito, ¿no? De lo simbólico. Entonces también se puede apelar a algunos, depende si estamos en sala de 3, 4 o 5, en qué nivel de la lectoescritura o de inicio de esta se encuentran el grupo de niños, niñas y apelar también a la estimulación de ese tipo de estrategias.
Otro de los elementos que se privilegia es la resolución de problemas en tanto se den conflictos sociocognitivos, y esto desde una perspectiva de la psicología del aprendizaje y desde una perspectiva constructivista, en el sentido que aporta esa mirada que desde lo social, desde la producción de un problema provisto en parte por la docente, se pueda generar un tipo de confrontación y argumentación, y a partir de allí la resolución, darse un conflicto sociocognitivo en el que los actores implicados son los niños y niñas como estudiantes, y dialogan e interpelan la situación hasta finalmente poder llegar a una resolución de ese problema. Y otra de las cosas que se ponen en juego, que va de la mano de la tarea de la docente o del docente, es justamente las relaciones que puedan establecerse con los contenidos. Partimos de pensar que algunos de esos conocimientos que ahora desarrollamos eh, han sido puestos en acto en otras situaciones, en unidades didácticas, proyectos, actividades institucionales, o situaciones cotidianas en las que esos conocimientos pueden ser reprovistos, puestos nuevamente en la mirada del grupo de niños y niñas, y reelaborados y complejizados y vinculados a esta nueva temática que se desarrolla en el proyecto. Entonces, a partir de estas ideas de poder generar acciones conjuntas en las que todos los sujetos sean partícipes activos de sus propios procesos de conocimiento, podemos pensar, y el abordaje desde un docente comprometido con esta práctica previa al desarrollo y organización de una propuesta, podemos pensar que nos estamos situando en una mirada desde un enfoque global, en un posicionamiento globalizador en el que el docente debe garantizar algunas miradas acerca de ese objeto que va a ser el de indagación y de pregunta por parte del alumnado. Y por otra parte, a partir de ello, desde el lugar del aprendizaje, se construyen procesos de significatividad, no solo individual, sino social, y sino también una significatividad ligada al conocimiento significativo, aquella teoría del aprendizaje que vincula esto de construir significados a partir de esos aprendizajes, es decir, el aprendizaje significativo, da cuenta también de una construcción en la que el niño comprende, la niña comprende que esto va vinculado a aquello que se venía conociendo y dándose de determinada manera. De esta manera damos por finalizado los ejes que hacen al desarrollo de un proyecto.